Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia sobre la ofrenda del Día de Muertos y sus elementos tradicionales que nos dará el doctor Alfonso Garduño Arzabe, quien es un antropólogo mexicano que vive en Japón. Alfonso es licenciado en arqueología por la ENA y tiene otra licenciatura en historia por la UNAM, en donde también obtuvo la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos. Tiene un postdoctorado en historia del arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Sofía en Tokio. Es asesor científico de History Channel y miembro científico del Ministerio de Cultura de España. Es miembro del proyecto Pintura Mural Teotihuacana desde 2008 y profesor titular de las asignaturas de Arte Mesoamericano y Andino, Paleolítico y Neolítico de la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como profesor titular de las asignaturas de Arte Prehispánico y Cultura Náhuatl en el Instituto Cultural Helénico. Es investigador invitado de la Universidad de Kioto, Japón, desde 2017. Alfonso, muchísimas gracias y adelante. Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Alfonso Garduño Arzabe y soy del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y el día de hoy daremos una plática de la ofrenda del Día de Muertos y sus componentes tradicionales. El origen y las diferentes características que se han desarrollado en torno a la ofrenda del Día de Muertos es sin duda significativa para poder entender mejor las características de esta festividad. Pero también es importante de conocer los componentes tanto gastronómicos como simbólicos que la acompañan y que se han convertido entre los más relevantes no solo en el país, sino a nivel mundial, debido a su colorido y como representante cultural de México. Y me refiero a mundial también porque donde hay comunidad de origen mexicano, nuestros paisanos se esmeran porque éstas sean lo más original posible como se realizan en nuestro país. Aún con las dificultades y limitaciones por lo variado y rico de sus compuestos, que no en todos los países donde se trata de reproducir ofrecen la riqueza y la variedad de elementos que se exponen en una ofrenda tradicional, como dicta el folclore y la costumbre, su finalidad y causa desencadenan en una misma razón: festejar a la muerte. Hemos de mencionar que por más de 500 años, las ofrendas a los muertos en México han tenido diversas manifestaciones. No obstante, en la época moderna, a partir de fines del siglo XIX y XX, se ha dado más relevancia y un gran enriquecimiento en cuanto a sus festejos y elementos conmemorativos se refiere, que cada 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre, justo antes de que inicie el invierno, y según la tradición popular, las puertas del mundo de los muertos está en contacto con la de los vivos, y se les permite a estos visitar a sus familiares. Según la tradición, el 31 de octubre por la madrugada, los espíritus de los niños, también llamados inocentes, dejan el mundo invisible para llegar a casa de sus parientes, que previamente para ello cada familiar ha dispuesto a los siguientes elementos. Se abren las puertas de las casas y se colocan cuidadosamente pétalos y flores de la flor llamada cempasúchitl, que también se acompaña de veladoras, marcando claramente el paso y la bienvenida a los espíritus para que sepan exactamente a dónde llegar sin que estos se pierdan a su llegada. Al pie de cada ofrenda, al final del camino de flores, se coloca una gran cruz, no solo como símbolo de su filiación cristiana y católica, sino que además simboliza los rumbos del universo entre los pueblos indígenas que, según la cosmovisión prehispánica, el mundo de los muertos se encontraba en el centro de esta cruz y hacia el centro de la tierra. Debemos de mencionar que otra de las flores más usadas en los altares y que también está relacionada con los muertos es la llamada flor de terciopelo, de color morado y fuchsia, y que junto a la flor llamada nube se emplean para embellecer los espacios claramente específicos de la ofrenda. Comentaremos que esta última se coloca en ramos y en floreros en la cabecera o en los pies del altar,
ya que está dedicada específicamente a los niños y simboliza la ternura y las almas puras. Dulces y juguetes. En los primeros días de este festejo, se colocan estos dos elementos para halagar a los espíritus de los niños. Además de ello, se incluye el chocolate bien en barra o en leche y dispuestos en jarras o bateas. En algunas tradiciones del centro de México, se coloca un perro, bien sea de cerámica o bien de juguete, pues este alegra las almas de los niños y además tiene una filiación prehispánica, ya que este animal es el que ayuda a pasar las almas de la vida hacia el mundo espiritual. Cuando se les festeja a los niños, no se ponen alimentos elaborados de chile o en su lugar también se agregan otro tipo de dulces confeccionados de forma tradicional, como el alfeñique, con formas variadas como ataúdes y calaveritas. En algunos sitios se agregan pan en miniatura y objetos confeccionados de barro pintado para que los niños jueguen como lo hacían cuando estaban en la tierra. La gran ofrenda. En varias ocasiones, escuchamos que a los muertos se les coloca un altar, el llamado altar de muertos. Sin embargo, en la tradición cristiana, el altar solamente se le dedica exclusivamente a Dios y a las imágenes religiosas, dejando para la celebración de los muertos el nombre de ofrenda, pues es el ofrecimiento que los vivos hacen a los difuntos para que sacien su sed y hambre con las viandas que se les brinda a sus parientes muertos. Por lo regular, esta ofrenda se circunscribe al uso de mesas sobre las que se coloca un mantel, por lo regular de color blanco, que es en donde se pondrán las viandas a las almas, aunque esta actividad también se llega a realizar directamente sobre las tumbas o a nivel del piso, en algunas ocasiones, como ocurre en ciertas provincias. Al final del día 1 de noviembre, los niños se retiran y es entonces cuando los espíritus de los adultos llegan a la casa guiándose de la misma manera que lo hicieron los niños. Pero aquí es cuando se ponen en todo su esplendor una gran cantidad de alimentos y otros enseres. Ofrendas simbólicas. El agua y la sal. Estos dos juegan un papel fundamental y básico en las ofrendas, pues la primera sirve para mitigar la sed de las almas después de una larga travesía hasta el mundo material, mientras que la sal es el símbolo de purificación y la conservación del alma para evitar su corrupción. El copal. Siendo una resina aromática usado para sahumar durante la época prehispánica, antes del empleo de los inciensos, se implementa para purificar el entorno de la ofrenda, evitando la llegada de malos espíritus o energías negativas. El petate o estera de fibra. Este es un símbolo del bulto mortuorio, con lo que se envolvía al difunto antes de ser cremado o sepultado durante la época prehispánica, y que actualmente se sigue empleando de forma alusiva. La imagen de las ánimas del purgatorio. Esta es para salvar el alma del difunto en caso de que se encuentre en un sitio de aflicción, según la fe católica, y en ocasiones se intercala con imágenes de santos o crucifijos para que intercedan por esas almas en sufrimiento. El papel picado. Aunque este elemento es usado en varias fiestas nacionales durante esta festividad, está relacionado al viento, uno de los 4 elementos de la naturaleza, pero también los colores presentan un contexto simbólico. Por ejemplo, el naranja representa luto, el morado se refiere a la religión católica, el azul refiere a los difuntos que tuvieron una muerte relacionada con el agua, el rojo es para los guerreros o mujeres que fallecieron durante el parto, el verde es para los jóvenes, el blanco para los niños y el amarillo para los ancianos y el negro que simboliza el inframundo. Las calaveritas, realizadas de forma artesanal, ya sean de dulce o chocolate, siempre están decoradas con betún, de colores brillantes y de papel de estaño. Por lo regular, se suele colocar en su frente el nombre de los vivos,
mas no de los muertos. Esto se hace para no olvidar que la muerte y la vida están cerca una de la otra en un ciclo inevitable. Pero también otras fuentes hacen pensar que las calaveritas no son sino la reminiscencia del Tzompantli, o muro de cráneos, que era una forma de sacrificio en el México prehispánico y que consistía en la decapitación y el posterior ensartamiento de las cabezas de los enemigos para formar un muro con ellas. Veladoras. Estas se colocan por cada uno de los difuntos de cada familia para no dejar al muerto en la penumbra y en la oscuridad. La foto del difunto. Esta se usa para la consagración de la ofrenda. Así, cada familia o cada persona que hace una en particular invita a cierto tipo de espíritus a saciarse con las viandas que ha dejado el vivo. Los alimentos. Con respecto a estos, sin duda la variedad es enorme, debido a la gran gama de comidas regionales en México. Este aspecto más bien podríamos adecuarlo a cada uno de los estados de la República, que le da su toque único y muy particular. Sin embargo, aquí comentaremos solo algunos de los que consideramos más tradicionales y representativos del país. El pan de muerto. Este es en particular un tipo que solo se hace en esta época, no siendo de consumo cotidiano, y para solo este evento en particular. Presenta una forma redondeada y abombada, destacando la presencia de figuras que simbolizan huesos de un esqueleto. Se suele adornar con azúcar y prácticamente se acompaña junto con el chocolate antes mencionado para satisfacción de las almas. El mole. Tal vez este es uno de los más tradicionales de los platillos que se utilizan para varias festividades mexicanas, augurando buenos deseos y símbolo de fertilidad, de felicidad y dicha. En el Día de los Muertos se coloca pues un platillo que gusta de los muertos adultos y que varía según su estilo y manera de servir en cada familia. Suele servirse con ajonjolí y con pollo o pavo. El licor. Dedicado exclusivamente para los muertos adultos, este puede ser desde el tradicional tequila, pasando por el mezcal, el pulque y la cerveza, según haya sido el gusto del difunto. E incluso en el sur de México, zona por excelencia azucarera, el aguardiente para las ofrendas no es de extrañarse, o el bacanora en el norte de México. En el caso de los difuntos que fumaban, se les suele colocar una cajetilla de cigarros y monedas en platitos para poder usar el dinero en el más allá, pues lo requerirán cuando retomen el regreso hacia el otro lado. Entre todos los platillos elaborados especialmente para los muertos, se encuentran aquellos que tienen un carácter dulce y al parecer placentero para todos los difuntos. Entre los más representativos encontramos los siguientes. El dulce de calabaza. Su preparación consiste en cocer la calabaza con ingredientes como piloncillo y la canela para hacer una miel que acompaña los trozos de dulce. Tamales. Estos pueden ser dulces o de otros ingredientes, incluyéndose los de carne y de muy variados preparados, según sea la región donde se preparen. Frutas. En este contexto, se colocan principalmente aquellas de la época, como manzanas, cañas, plátanos, mandarinas, tejocotes, naranjas, etc. Cristalizados. Aunque en México hay una gran gama de estos en las ofrendas, podemos ver que los limones, acitrones, biznagas, nopal, chile poblano, entre otras. También se colocan palanquetas, pepitorias y hasta muéganos. Claro, todo ello son dulces muy tradicionales en México. En algunas ofrendas también se incluyen tortillas y atole, que es una bebida hecha con maíz y leche o agua, combinándolos con chocolate o vainilla, incluyendo el café o algunos objetos preciados por el difunto en vida. Acompañando todos estos elementos, no podemos dejar a un lado aquellos que representan directamente a quien está vinculada la ofrenda.
como pueden ser fotografías de los ancestros, como abuelos, tíos, padres, o en algún caso especial, a algún personaje de la farándula o el espectáculo, siendo en este último caso cuando son de orden público y a la vista de todo el transeúnte. Durante esta fecha, México se viste con los atavíos de muerte, pero también con el recordatorio burlón, que a su vez solemne de la trascendencia de la vida a la muerte, no es más que un paso más y no el fin último de la existencia. En las últimas décadas y a partir de los años 50, se han incorporado otras tradiciones de carácter anglosajón por la cercanía del vecino del norte, Estados Unidos, que junto con los elementos tradicionales se han adoptado aspectos ligados con lo macabro y ligado directamente al folclore de Europa del Este, como es la inclusión de brujas o seres fantásticos como calabazas con sonrisa malévola, y más ligados a lo negativo y a lo oscuro. Hemos de finalizar comentando que la ofrenda puede contener una gran variedad de productos y no es de extrañarse encontrarse con algunas que tienen incluso medicina, como aspirina para el dolor de cabeza o alguna sal para aliviar el dolor de estómago. También mencionaremos que las veladoras que se disponen variará de casa en casa, pues esta simboliza a los muertos de forma individual. Así la familia que ha perdido, por ejemplo, 10 miembros, se colocarán por consecuencia el mismo número de veladoras, y esto es porque cada alma reclama una luz propia para su confort. La ofrenda mexicana no es solo una forma más de recordar a nuestros ancestros, también es la conexión con nuestro pasado familiar, cultural y tradicional, teniendo por oportunidad el de no olvidar que en un futuro nosotros también seremos halagados con estas viandas, donde nos alimentaremos de sus aromas y esencias. Según la costumbre, después de pasar la festividad, en su mayoría los alimentos que estuvieron a la intemperie serán degustados por los vivos y repartidos entre los parientes y amigos. Y es así que se cierra un ciclo de comunión con los muertos y los vivos, pues de la vida nadie sale vivo, así que celebremos la muerte. Muchas gracias.